Hola chicos, bienvenidos al curso preuniversitario Pensum, asignatura química, unidad 2, fórmula empírica y fórmula molecular, ejercicios propuestos para resolver en clase. Vamos a ver el ejercicio número 1. Cierto compuesto usado como aditivo para la gasolina ayuda a evitar el golpeteo del motor y tiene la siguiente composición porcentual: 71,65% de cloro, 24,27% de carbono y 4,07% de hidrógeno. Nos piden determinar la fórmula empírica. Bien, el primer paso es dividir cada uno de los elementos entre su peso atómico. Vamos a dividir entre el peso atómico, el cual tiene que ser dato en los exámenes de admisión. Entonces, el peso atómico del cloro es 35,5, el del carbono es 12 y el del hidrógeno es 1. 4,07 entre 1 es 4,07, lo cual sería aproximadamente 4. 24,27 entre 12, veamos, 24 entre 12 da 2, luego bajaría el 2, 2 entre 12 da 0, entonces 2,0 algo, pasaría a ser 2. Vamos a ver aquí, el doble de 35,5 es 71, o sea que esto sería también 2,0 algo. Pueden hacer la división manualmente si ustedes quieren, pero bueno, podemos asumir que el primero es 2, el segundo es 2 y el otro es 4. La segunda división que hay que hacer para hallar la fórmula empírica es dividir entre el menor de los resultados. Entonces el menor es 2. Nos quedaría 2 entre 2 da 1, 2 entre 2 da 1 y 4 entre 2 da 2. Por ende, un átomo de cloro, un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno. Sería la opción A, que contiene precisamente esas cantidades. Vamos con el ejercicio número 2. La fórmula empírica de un compuesto cuya composición es 7,6% de hidrógeno. Entonces, hidrógeno sería 7,6% y 92,3% de carbono. Carbono, 92,3%. Nos piden la fórmula empírica. Primer paso, dividir entre los pesos atómicos. El hidrógeno es 1 y el carbono es 12. 7,6 entre 1 da 7,6 y 92,3 entre 12, cuando hagan la división les va a dar también 7,6. Si ahora dividimos entre el menor es 7,6, ambos son iguales y en ambos casos la división nos da 1, por ende tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono. La opción correcta sería la B. 3. La fórmula molecular del compuesto anterior, sabiendo que su masa molar es 26 gramos sobre mol. Para hallar la fórmula molecular, primero necesitamos la masa molar de la fórmula empírica. Y la fórmula empírica de este compuesto nos había dado CH. Entonces, el carbono pesa 12 y hay uno solo, 12 por 1 es 12. El hidrógeno pesa 1 y hay uno solo, por ende daría 1 por 1, 1. Este compuesto pesa 13 gramos sobre mol. Luego tenemos que determinar el numerito por el que vamos a multiplicar los coeficientes, que sería la masa molar, que es dato, que es 26 gramos sobre mol, entre la de la fórmula empírica que nos dio 13 gramos sobre mol. Se eliminan las unidades, 26 entre 13 da exactamente 2, el doble de 13 es 26. Entonces mi fórmula molecular sería la fórmula empírica multiplicando cada uno de los coeficientes por 2. Se quedaría C2H2. Sería la opción D. Vamos con el número 4. La composición centesimal del óxido de aluminio es... Bien, para hallar la composición centesimal necesitamos primero saber cuál es la masa de cada elemento presente. No sacamos una regla de 3 con la cantidad de átomos, sino con la masa de cada elemento presente. Entonces veamos, aluminio y oxígeno. Cada átomo de aluminio pesa 27, cada átomo de oxígeno pesa 16. En aluminio tenemos 2 átomos. Eso me da 54 gramos sobre mol. En oxígeno tenemos 3, 16 por 3 nos daría 48. Esta suma nos estaría dando 102 gramos sobre mol.
Entonces, podemos hacer la regla de 3. Si 102, que es el total, representa el 100%, que es el total, 102 gramos son el 100%, los 54 gramos que tenemos en aluminio, ¿qué porcentaje representarán? Si se fijan, 102 es un número muy cercano a 100, por ende este resultado debe ser aproximadamente 53, ¿ok? Veamos, debe ser la opción B, porque las demás son muy diferentes a este resultado. Si queremos la cantidad de oxígeno, hacemos la misma regla de 3 con el oxígeno. Decimos si 102 es el 100%, la cantidad de oxígeno que tengo, que sería 48 gramos, ¿cuánto será? Y por el mismo razonamiento anterior, 102 está muy cercano a 100, por ende 48 debe tener un resultado muy cercano a 48, puede ser 47% de oxígeno. Otra forma es saber que la suma de todos los porcentajes me tiene que dar 100%. Si ya teníamos 53% en aluminio, lo que falta para llegar a 100 sería 47% en oxígeno. Vamos a ver el 5. Cuando se calcula la composición centesimal de un compuesto, se obtiene el porcentaje de cada elemento presente en el compuesto, efectivamente. El porcentaje general no, los gramos no, y opción D, los gramos no. Es el porcentaje de cada uno de los elementos presentes en el compuesto, opción A. Vamos con el 6. La fórmula real de un compuesto se denomina fórmula molecular. La empírica es la fórmula simplificada. 7. Cuando se desea conocer la fórmula molecular de un compuesto, se requiere determinar el coeficiente N, que se obtiene a través de la siguiente fórmula. Ya vimos N, que es el peso molecular real entre el peso molecular de la fórmula empírica. Vamos a ver, la opción A dice peso molecular entre peso de la fórmula empírica. Opción B dice peso de la fórmula empírica entre peso molecular, no, está al revés. C habla de moles y D habla de peso molar entre número de moles, no, tiene que ser la opción A. 8. La fórmula empírica de un compuesto cuya composición es 25% de hidrógeno y 75% de carbono. Veamos. Hidrógeno 25%, carbono 75%. Dividimos entre los pesos atómicos. El del hidrógeno es 1 y el del carbono es 12. 25 entre 1 me da 25. 75 entre 12 lo podríamos dividir y obtenerlo en decimales, o si simplificamos, ambos son divisibles entre 3. 75 entre 3 da 25 y 12 entre 3 da 4. Vemos que los dos resultados tienen 25. Ahora veamos cuál es el menor, 25 o 25 cuartos, definitivamente 25 cuartos. Y este también hay que dividirlo entre 25 cuartos. Bueno, todo número dividido entre el mismo va a dar 1. Y aquí podemos hacer la división en cruz, que me quedaría 25 por 4 entre 25, simplificamos y el resultado es 4. Entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Sería la de CH4, metano. 9. Un óxido de magnesio pesa 4 gramos y contiene 2,4 gramos del metal. Si es un óxido de magnesio, contiene en magnesio 2,4 gramos y el resto entonces debe ser oxígeno porque es un óxido. Si pesa 4 gramos y tiene 2,4 en metal, tiene de oxígeno 1,6 gramos. Hacemos exactamente lo mismo que si nos dieran los porcentajes. Dividimos entre el peso atómico. El del oxígeno es 16 y el del magnesio es 24. Entonces, si nos fijamos, los números se parecen, solo que el de arriba tiene una coma. Entonces, esta división debería darnos, si los números no tuviesen la coma, debería darnos 1. 24 entre 24 es 1, pero como el de arriba tiene un decimal, la división nos tiene que dar 0,1. Mismo razonamiento en el de abajo, 0,1. Los dos son iguales, divido entre el menor, que es 0,1, y en ambos casos obtenemos 1, MG o opción A. De todos modos, este ejercicio no hacía falta que lo resolviéramos. Hay un solo óxido de magnesio porque el magnesio tiene un solo número de oxidación, que es el 2. Entonces, si hubiésemos copiado magnesio y oxígeno, el 2 y el 2 se nos simplificaban y nos quedaba MgO. Es el único óxido que hay de magnesio. Vamos con el 10. La fórmula empírica de un compuesto es CH y su peso molecular es 78. Nos piden la fórmula molecular.
Ya resolvimos el ejercicio 3 en que calculamos el peso molecular del CH. Entonces, el peso molecular del CH, vimos ya que era 13 gramos sobre mol. Entonces, ahorita vamos a hallar N, que es el peso molecular dado, que es 78, entre el peso molecular de la fórmula empírica del CH, que es 13. Vamos a ver, ¿por cuánto habría que multiplicar 13 para que me dé 78 por 6? Verifico, 6 por 3, 18, llevo una, 6 por una, 6 y una, 7. Efectivamente, por 6. Entonces, para hallar la fórmula molecular, cada uno de estos numeritos hay que multiplicarlos por 6. 1 por 6, 6. 1 por 6, 6. El compuesto es C6H6. Opción D. Vamos con el 11. Si 200 gramos de un compuesto están formados en 40% de calcio, 12% de carbono y 48% de oxígeno, no hacía falta que nos dieran el porcentaje porque la suma de los tres porcentajes me tiene que dar 100%, nos piden la fórmula empírica. Veamos. Puedo dividir entre los pesos atómicos. El calcio es 40, el carbono es 12 y el oxígeno es 16. 40 entre 40 da 1, 12 entre 12 da 1, 48 entre 16 da 3. Ahora me toca dividir entre el menor, que es 1, o sea que estos números quedan igual. 1 de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Por ende sería la opción A. 12. Sabiendo que el peso molecular del compuesto anterior es 100 gramos sobre mol, calcular su fórmula molecular. Veamos, el compuesto anterior era CaCO3. Podríamos seguir el procedimiento que usamos en los ejercicios anteriores o podríamos hacerlo por descarte. Se supone que la fórmula molecular debe ser o la fórmula empírica o una amplificación de la fórmula empírica. Entonces veamos, la opción A es exactamente la misma fórmula anterior. En la opción B tendríamos 2 de calcio. Si tuviésemos 2 de calcio, deberíamos tener entonces 2 de carbono y deberíamos tener 6 de oxígeno multiplicando todos por 2. Por ende, la opción B no sirve. La opción C tiene 1 de calcio, por ende debería mantener el carbono y el oxígeno igual. La opción C también queda descartada. Y en la D simplificaron más aún la fórmula empírica, lo cual también la descarta. Por ende, es la opción A y no tenemos que sacar las cuentas. Vamos con el 13. La composición centesimal del SO2 es, bien, sacamos el porcentaje, para eso necesitamos la masa de cada elemento. El azufre pesa 32 y hay un átomo de azufre, entonces eso nos da 32 gramos. El oxígeno, cada átomo pesa 16 gramos sobre mol. Hay 2, me daría 16 por 2, 32. Podríamos sacar la regla de 3, pero también podemos fijarnos en que las cantidades son iguales, por ende debe haber 50% y 50% en cada elemento. Opción A. 14. La composición del SO3. Sacamos las cuentas. El azufre es 32 por 1 da 32. El oxígeno sería 16 por 3, que sería 48. Podemos hacer la suma y podemos hacer la regla de 3 o simplemente podemos notar que hay más oxígeno que azufre. Entonces vamos a ver, la opción A queda descartada porque es 50 y 50. En la B tenemos más oxígeno que azufre. En la C también tenemos más oxígeno que azufre, igual en la D. Pero si vemos en la B, tenemos el triple de oxígeno que de azufre. 25 por 3 da 75 y aquí 48 no es el triple de 32. Por ende la B no mantiene la proporción. Y la D, 33 y 67, 67 es prácticamente el doble de 33, ¿ok? Y 48 no es el doble de 32, por ende debe ser la opción C. Si queremos sacar la cuenta, pues sumamos 48 y 32 da 80 gramos y luego hacemos nuestra regla de 3. Si 80 gramos, que es el total, es el 100%, los 32 gramos que tenemos en azufre, ¿cuántos serán? Entonces, 32 por 100 entre 80, eliminamos ceros, 32 entre 8 da 4 y quedaría 4 por 10, 40% en azufre. Opción C.